22. Génesis capítulo 22, vamos a leer del versículo 15 al 19, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, versículo 15 de Génesis 22. Dice la palabra: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantó, y se fueron juntos a Beerseba. Gloria al Señor Jesús. Y habitó Abraham en Beerseba. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que use mi vida, que coordine mis pensamientos, que hable a través de este siervo, hermano, y que disponga nuestros corazones para que su palabra halle cabida en nuestras vidas. Soberano y eterno Señor Jesús, en esta noche, Dios, estamos muy agradecidos contigo porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres grande, Señor. Y en esta noche estamos aquí reunidos reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo que eres un Dios grande, fuerte y temible, Padre Santo. Aquí estamos una vez más, Señor, gozando de este milagro, de este privilegio, Dios, de poder estar en tu templo, Padre Santo, una vez más, adorándote y glorificándote, Dios, y escuchando tu palabra, Señor. Aquí estamos, Dios, pidiéndote que seas tú usando mi vida, coordinando mis pensamientos, Dios. En esta tarde, Señor, respalda tu palabra, tú eres bueno, Dios. Es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, yo te pido, Dios, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a tu palabra en esta noche, Señor. Y si hay algo, Dios, que no nos deja concentrarnos, Señor, si hay algo, Dios, que no nos deja en esta tarde recibir tu palabra, Dios, yo en el nombre de Jesús lo echo fuera, Padre Santo, porque hemos venido con la intención de ser llenos de tu presencia. Es en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Bueno, hermanos, tenemos tiempo de gozarnos en la palabra del Señor Jesús, agradeciendo a nuestro hermano Juan Pablo, líder de los caballeros, y a nuestro pastor también por esta oportunidad que me brindan de predicar nuevamente el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca del rol del hombre como proveedor. Y estuve mirando, hermanos, y proveer es suplir. Es, hermano, administrar, es como cumplir o satisfacer una necesidad. Y yo creo, hermanos, que nosotros como hombres, uno de nuestros legados es proveer también a nuestras familias, ¿cierto? Creo que proveer también en la parte del alimento, de la ropa, también, hermanos, porque hay hombres que se olvidan y creen que solamente hay que proveer comida y ya. Sí, cierto que sí, no es así, hermanos, hemos sido llamados a proveer. Y esa palabra proveer abarca mucho en la vida del ser humano, en la vida social, en la vida espiritual, en la vida familiar. Es una palabra proveer, abarca casi que todos nuestros aspectos de la vida. Y vamos en esta noche a centrarnos en algunos aspectos del rol del hombre como proveedor. Gloria al Señor Jesucristo. Y quise, hermanos, empezar leyendo esta palabra porque me llama la atención de que Abraham, hombre de Dios, hermanos,
Gloria al Señor Jesucristo. Yo, en lo que he podido leer, podemos ver de que es un hombre, hermanos, que proveyó para su familia, que estuvo pendiente. Un hombre que estuvo ahí, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, y que Dios lo respaldó grandemente. Dios no lo dejó solo. Él proveyó a su familia, a su pueblo, porque Dios lo respaldó. Gloria al Señor Jesucristo. Alabanzas a nuestro Señor Jesús. Y me llaman la atención, hermanos, en Proverbios capítulo 17. Ese versículo se los enseñé yo a mis hijos. Y algunas veces ellos lo han dicho, y espero que no se les vaya a olvidar. Porque vea, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 17:1, dice la palabra del Señor, vea. Mejor es un bocado en seco. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Gloria al Señor Jesús. Cuando hablamos de proveer, yo sé que automáticamente nos vamos ¿a qué? ¿A qué nos vamos cuando decimos el hombre es proveedor de su familia? ¿Cierto? Nos vamos a la economía. Y yo sé que automáticamente pensamos también en la alimentación, porque sabemos que el hombre, hermanos, como cabeza del hogar, y Cristo como cabeza del hombre, alabanzas al Señor, tenemos que proveer en esa parte para nuestra familia. Gloria al Señor Jesús. Y Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y maravilloso. Qué bueno, hermano, usted que está acá, se apropie, hermano, de proveer para su familia. ¿En qué aspecto? En todos. Vamos a ver algunos en esta noche. Entonces, hermanos, a veces creemos que solamente con llevar comida a nuestra casa ya estamos cumpliendo esa palabra proveer. No, hermano, es que yo llevo meros bultos para la casa y ya que ellos se defiendan. Y nos olvidamos, hermanos, de que como hombres de nuestra casa tenemos que proveer en muchos sentidos. Uno de ellos, sí, hermanos, en la economía. Alabanzas al Señor Jesús. Y uno, hermano, si se pone en las manos de Dios, hermano, va a alcanzar a suplir esas necesidades de su casa. Si uno le es fiel a Dios, porque Dios no lo va a dejar solo, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Vean, hermanos, yo he tenido la oportunidad, Dios me ha regalado 3 hermosos hijos. Y hay personas que tienen uno solo, hermano, y pasan dificultades económicas, dificultades, hermano. Y yo quiero, hermano, testificarles a ustedes, no para gloriarme en esta noche, no, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Dios, hermano, me ha bendecido de una manera maravillosa, porque Dios es bueno, porque el propósito de Dios, hermano, es bendecir nuestras vidas. Alabanzas al Señor Jesucristo, hermano. Y gracias a Dios, porque Él es bueno, hermano, y tenemos que decir en esta noche, hermanos, Dios es nuestro proveedor. ¿Cierto, hermanos? Gloria al Señor Jesús. El hombre es proveedor de su casa, sí. Y de eso vamos a hablar, hermano. Usted es el proveedor de su casa. Hermano, no se le olvide eso. Que su esposa está trabajando. Gloria a Dios, hermanos. Pero usted es el que debe seguir llevando, hermano, esa carga económica. Usted tiene que seguir, hermano, al frente. Porque hay esposos que permiten que su esposa trabaje y se olvidan de darle una muda de ropa, se olvidan de darle, hermano, una faldita, que porque ella está trabajando. Cuando hemos sido llamados, hermanos, nosotros a proveer también en esa parte. Gloria al Señor Jesús. Peor aún, le descargan la obligación a ella. Bendito Dios, hermano, cuando no debe de ser así. Dios nos ha llamado a proveer. Gloria al Señor Jesús. Y ese es nuestro rol esta noche. El rol del hombre como proveedor de su casa. Entonces, hermanos, no basta solamente también con proveer en la parte alimenticia ya. Porque en algún momento, hermanos, tarde que temprano, sus hijos se van a extraviar.
sus hijos se van a ir. ¿Por qué? Porque no provimos, ¿cómo dicen? No proveyó usted en la parte espiritual. Entonces, mire, hermanos, que no solamente, hermano, lo económico y la alimentación, en eso no solamente debemos proveer, también debemos de proveer en lo espiritual. Gloria al Señor Jesús. ¿Ustedes creen que por qué Abraham, cuando tuvo ese milagro tan grande de tener a su hijo Isaac con Sara, cierto, de esa alegría, porque Dios le dice, cierto, no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, porque era un hijo anhelado por Abraham y por Sara? Gloria al Señor Jesús. Y ya Sara era de edad avanzada, cierto. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios les proveyó un hijo. Y yo me imagino, hermanos, que esa era la felicidad de esos dos, hermanos. Y Isaac corría y ellos gozaban y ellos lo veían y era una felicidad, hermanos, y Abraham proveía para la casa. Estaba a cargo, hermanos, de salir, hermano, y conseguir su alimentación y de estar al frente, hermanos, y gozándose a ese muchacho, disfrutándolo, porque era Dios el que se lo había dado. Yo me imagino que él, hermano, después de ver ese milagro, ¿cierto?, le enseñó a Isaac tanto también como la parte de llevar a su casa, de proveer a su casa, como en la parte espiritual. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Y Abraham, hermanos, dice la Biblia que Dios lo llama, hermano, para que sacrifique a su hijo Isaac. Usted se imagina, hermano, cierto, tremenda situación, se los había dado, era la felicidad de esta familia, de esta pareja, y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Pero Abraham no se negó a Dios. Y a través de ser obediente, hermanos, trajo gran bendición para él solo, para su casa, y nos alcanzó hasta para nosotros. Hermanos, por obedecer a Dios, la obediencia, hermanos. Qué lindo, hermanos, y ver cómo Dios, hermano, es grande y maravilloso, hermanos, porque mire, la Biblia está diciendo, hermanos, de que entonces, ve, hermano, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, versículo 14, Jehová proveerá. Gloria al Señor Jesús. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Gloria al Señor Jesús. Así, hermanos, que entonces tengamos esa partecita así. Debemos de proveer en la parte de la economía, en la parte de la alimentación. Hermanos, recuerde, en la parte de la vestidura de su esposa, hermano, así ella esté trabajando. Qué bueno, hermanos. Muy bonito, hay parejas que comparten gastos, muy bueno también. Pero no se olvide, hermano, de darle a su esposa, hermanos, porque ella se lo merece, hermanos. Gloria al Señor Jesús. No, hermanas, usted no se lo merecen, esas hermanas como que no. Cierto que sí, usted se lo merece. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Hermanos, vea, la Biblia habla, una de las historias que me gusta mucho a mí, la de Daniel. Cierto, hermano, Daniel. Dice la palabra del Señor Jesús que por allá un rey se enloqueció y estaba aburrido con todo su pueblo, estaba como inconforme, de pronto veía que esa gente no servía, no cumplía las expectativas que él quería, de pronto estaba cansado de que de pronto no le obedecieran y todo eso, y quiso irse con un ejército y llevar unos jovencitos. Dice la Biblia, ¿cierto? Hemos escuchado muchas veces esa historia. Y dice la Biblia, hermanos, usted se pone a pensar por un instante, ¿cómo proveyeron en la vida de Daniel? Hasta el punto, hermano, que se olvidó de que la comida lo era todo. ¿Cierto? Y así dijo la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Usted cree que ante Daniel hubiera tenido solamente un papá
todo el tiempo que lo único que llevara a su casa fuera comida y ya, y nunca estuviera con él, nunca lo aconsejara, nunca le enseñara en lo espiritual. ¿Ustedes creen que él se iba a sostener y iba a rehusar a sentarse en ese banquete del rey? Quizás un manjar que nunca había visto allá en su pueblo, manjares espectaculares, manjares deliciosos, y él ver eso y decir: no, me quiero contaminar con la comida del rey. Tuvo que haber un padre y una madre que proveyeron mucho más que solamente en lo económico y en la alimentación, hermanos. Para un jovencito de esos, rehusar a alimentarse, a sentarse a la mesa del rey, a disfrutar de esos banquetes, y él decir: no me quiero contaminar. Porque tenemos, hermanos, que proveer más allá de lo económico. Tenemos que proveer más allá de una alimentación, hermano. Y a eso nos ha llamado Dios. El rol del hombre como proveedor. Y no se enfoque solamente en lo económico. Hermano, yo traigo comida y ya. Hermano, vea mi lomo, vea, tengo el hombro, vea, pelado, hermano, para poderle traer mercado a esta gente. Porque hay gente que se expresa así y creen que ese es su labor cumplida, cuando tenemos que trabajar en la parte espiritual también como proveedores de nuestra casa y de nuestros hijos. A eso hemos sido llamados, hermano. El rol del hombre como proveedor. Y yo me imagino a Daniel, hermano, pasando por una dificultad, una situación. Fue arrancado de su familia, de su ciudad, de su pueblo, hermano. Fue secuestrado. Pero este jovencito, alabanzas al Señor Jesús, decide no contaminarse con la comida del rey. Porque hubieron unos padres, hermano, porque no solamente el hombre es proveedor, la mujer también, en el caso de no tener su esposo, de ser una madre soltera, es la proveedora de su casa. Gloria al Señor Jesús. Y Daniel rehusó, hermanos, y dijo: no quiero, no me voy a contaminar, porque yo sé que lo que mis padres me han enseñado. Alabanzas al Señor, hermano, y Dios lo respaldó, porque Dios es bueno, hermanos. Hermanos, si usted en este momento está proveyendo en su casa, usted se imagina, hermano, dejando que Dios tome el control de su vida. Alabanzas al Señor. Qué bonita esa historia, hermanos. Y debemos, hermanos, también proveer, hermano, en la enseñanza, como hombres, como el rol de hombre como proveedor en la enseñanza también. Porque hemos sido llamados también a eso, hermanos. La Biblia dice, cierto, que los padres en la antigüedad, por donde iban con sus hijos, le decían: vea, Jehová uno es, Jehová es grande, Jehová nos ha salvado, Jehová nos libró del ejército, Jehová nos ha provisto alimento, Jehová ha hecho grandes cosas. Gloria al Señor Jesús, porque también en esa parte también somos proveedores. Alabanzas al Señor Jesús, son temas que vamos a seguir viendo. Gloria al Señor Jesús. Y dice, hermano, la palabra del Señor Jesús, un versículo, hermano, que está en Timoteo, versículo 5, de capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor, primera de Timoteo. Gloria al Señor Jesús. Vean, hermanos, como dice la palabra del Señor. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor. Yo creo que ahí fue donde los discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Usted cree que ante los discípulos también hubieran sido alimentados solamente en la parte física? Hubieran permanecido.
hasta el final. ¿Cierto? Desisten. Porque hubo gente que seguía a Jesús solamente para que los alimentara, saciaran su vientre y se iban. ¿Ah? Y él predicando el evangelio de salvación. Alabanzas al Señor. Y sí, hermanos, y algunos dijeron, dura es esta palabra, y vea, hermanos, es la realidad, hermano, la palabra de Dios. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ve, hermanos, me contaron una anécdota de un hermano, pero amplio. Yo escuché, hermanos, y el hermano, vea, se paraba en cafetería cuando vendían, pero no fue acá en Las Violetas. Hermano, y toda la hermana que se arrimaba, hermana, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, hermanita? Venga, pida, pida, pida. Invitaba a la gente. Su hermano, vea, era mero amplio el hermano, mero proveedor. Y se le arrimaba a su niña, hermanos, a pedirle algo y la pellizcaba. ¿Ah? Triste, ¿cierto? Pero son cosas que pasan. ¿Por qué? Porque hay gente que deja de proveer en su casa para proveer a los demás. La palabra de Dios dice que debemos de proveer mayormente para los de nuestra casa. Gloria al Señor Jesús. El hombre inconverso, hermanos, y si hay amigos conectados, siempre están proveyendo para las cosas del mundo. Bueno, yo recuerdo que mi papá, yo era un niño, y mi papá le gustaba mucho gastarse toda la plática, hermano, hasta la del mercado, hermano, se las gastaba tomando licor. Y yo llegaba a la tienda y mi papá me decía, mijo, pida lo que usted quiera. Y yo pedía lo más pequeñitico, pensando, hermanos, en que mi papá no se gastara la plata. Porque me daba pesar de mi papá, yo pensaba, no, yo cómo la voy a gastar tanto. Yo era un niño. Y yo dejaba de gastar o de pedir algo, un bonjour, o de pedir algo y pedía un bolis para él brindarle 3, 4, 5 cervezas a las demás personas y ellos sí sacarle hasta el último peso. Pero yo pensaba, no, es que no quiero gastarle la plata a mi papá. A veces, hermano, el hombre, hermano, cuando no tiene a Dios, constantemente está proveyendo, hermano, para las cosas del mundo. Y usted ve que hay gente que le dice, usted se volvió cristiano. Allá lo roban. Vea, allá le lavan el cerebro y tiene que llevar el 10% para diezmar. Imagine para el pastor, ¿cierto? Ellos dicen, usted ya tiene que darle el 10% al pastor. Dice la gente que no conoce a Dios. Pero si usted se pone a ver estas personas que son inconversas, personas que no tienen a Dios, personas que no tienen el conocimiento, se van para un lugar, para una cantina, para un lugar de juego, de azar, para unas maquinitas. ¿Y cuánto se gastan allí? ¿Cuánto se gastan? El 10. Hermanos, se gastan el 100% y tienen que prestar para llevar a esos lugares. Porque eso es lo que hace el enemigo con el ser humano. Pero nosotros, hermanos, que tenemos ese privilegio tan grande de reconocerlo a Él, hermano, de ser llenos con su presencia, alabanzas a Dios. Hermanos, somos privilegiados en tener a Dios en nuestras vidas. Alabanzas al Señor. Eso pasa, hermanos, con las personas, hermanos, que no tienen a Dios. Proveen para otras cosas, proveen para su ropa, y no quiero decir que sea malo que se dé gustos, pero ponen a aguantar hambre a su familia, hermano, y hasta ellos mismos aguantan hambre. Para proveer en otras cosas, hermanos, que quizás no trae, hermano, un mayor beneficio para la vida del ser humano. Pero en esta noche, hermano, nosotros que conocemos a Dios, tenemos que decirle, Señor, aquí estoy y quiero ser ese proveedor para mi casa. No solo en lo económico, sino también en lo espiritual. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria al Señor, hermanos. ¿Y qué tal le parece la del hermano? Pues todo amplio. Se arrimaba a su niña.
y la aruñaba, hermanos. Dicen que le llegaba unos pellizcos. Salía la niña llorando Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es grande y maravilloso. Así, hermanos, que dice la palabra del Señor, si alguno no provee, hermanos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero gloria al Señor Jesucristo, hermanos, por habernos, ¿cierto?, mostrado su nombre, por haber tocado nuestros corazones, por haber revelado su nombre a nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, también debemos de proveer en nuestras casas, hermanos, decía ahorita en la enseñanza, ¿cierto? Debemos de enseñarle a nuestros hijos también. ¿A qué? A que aprendan a trabajar. Gloria al Señor Jesús. Porque quizás no vemos esa parte como tan importante y dejamos que nuestros hijos cojan cualquier rumbo. Cuando es deber de nosotros, hermanos, proveerles en la enseñanza también a que aprendan a trabajar. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús, hermanos. Debemos también proveer, hermanos, conocimiento, hermanos, a nuestros hijos de que deben de servirle a Dios con sus vidas, hermano, porque a eso hemos sido llamados. Pero no imponerles, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos impone, nos obliga. Se enseña, hermano, con nuestro ejemplo. Gloria al Señor Jesús. Y así es que las personas o nuestra familia va a tener ese amor cada día más enorme o más deseado por nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. También, hermanos, dice la palabra del Señor Jesucristo, hermanos. Proverbios Filipenses capítulo 4. Versículo 19, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra, hermanos, vea, como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿De qué tiene necesidad usted en esta noche, hermano? Le voy a invitar a coger esa necesidad en sus manos por la fe. ¿Será que Dios puede suplirla en esta noche? Hermano, si no estás proveyendo para los de tu casa, te voy a invitar a ponerte en las manos de Dios, hermano hombre, hermano varón, porque es uno de nuestros roles, proveer en la familia, en la parte espiritual, en la parte económica, en la parte social. Alabanzas al Señor Jesús. Yo en esta noche, hermanos, no me quiero alargar más, pero sí quiero que por un instante, por fe, tomemos esa necesidad que hay en nuestras vidas. Mire cómo dice la palabra de Dios. Mi Dios, pues, ¿sabe quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿Y sabe él por qué dice esa expresión? Porque había tenido un encuentro directo con Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Porque sabía quién era su Dios. Y él tiene que decir, hermanos, y ojalá nosotros podamos decirlo, he aprendido a vivir en la abundancia, como en la escasez. Hermano, hombre, si usted en este momento no tiene un empleo, no se sienta mal. Pero sí le invito a ponerse en las manos de Dios, porque usted es llamado a ser proveedor de su familia. Y si no tiene un empleo, hermano, y usted dirá, oye, hermano, diga lo que ya dijo el hermano Diego allá, que yo soy un incrédulo, que porque no estoy proveyendo. No, hermano, le voy a invitar a aprovechar ese tiempo que usted tiene en su casa, hermano. ¿Para qué? Hermano, para proveer en lo espiritual, hermano. Aproveche ese tiempo, indague en la palabra de Dios, enséñele a sus hijos, enséñele a su esposa, siéntese con ella, hermano. Aproveche ese tiempo, hermano. Alabanzas a Dios, porque a eso nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Dios es bueno, aleluya. Alabanzas a Dios. Y yo por fe en esta noche le voy a invitar, vamos a ponernos en las manos de Dios.
Vamos a estar de pie. Y usted va a coger esa necesidad que hay en su vida. Si usted no tiene un hombre al lado, hermano, hermana, que esté proveyendo para la necesidad de su familia, yo le voy a invitar a ponerse en las manos de Dios, porque usted no está sola. Aquí está uno, hermanos, el cual el apóstol Pablo, hermano, y todos los apóstoles, y yo sé que cada uno de nosotros hemos conocido. Alabanzas al Señor Jesús. Él está en este lugar. Él es nuestro Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, pasando necesidad y teniendo esa dificultad, por un momento dice: he aprendido a vivir en escasez como en la abundancia. Y no importa, hermano y amigo, la situación que usted tenga económica en este momento, en su vida, no importa, porque aquí está uno que provee para todas nuestras necesidades. Aquí está uno que provee en lo espiritual y no con cosas terrenales, sino con presencia sublime de lo alto. Aquí está uno que sí provee para nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Aquí está Jesús en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Filipenses 4:19, hermana, para terminar. Nuevamente ese versículo, y dice la palabra del Señor Jesús: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria al Señor, hermano. Ya cogió esa necesidad y esa dificultad que hay en su vida. En esta noche, por la fe, la vamos a llevar al trono de Dios. Alabanzas al Señor. Dios provee Espíritu Santo, ¿cierto? Dios provee presencia. Dios provee fortaleza. Este Dios provee libertad para adorarle. Este Dios provee paz. Este Dios, hermano, provee en nuestra parte económica, porque de Él dependemos y Él lo es todo. Dios, hermanos, es bueno y misericordioso, y por Él es que en esta noche estamos aquí. Alabanzas al Señor Jesús. Habla con Dios un instante. Habla con el dador de la vida. Alabanzas al Señor. Puedo